Me venía hablando de un tal Nicolás Descalzo, un joven estudiante que tiene 23 años, que recorre todos los barrios de la ciudad conversando con los vecinos, escuchándolos, y que es militante de los 13 años. En tiempos donde otra vez quieren hacernos creer que la militancia es una porquería, en ese contexto es que pensamos poder charlar con él. Hola Nicolás, gracias por atendernos. Fernando Borroni te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por la llamada, a vos, a tu equipo y un saludo a la audiencia. Bueno, por supuesto, como alguien que pasó los 50 años, lo primero que me impactó es que tengas 23 años y que tengas la formación política que tenés, pero que hayas empezado a militar desde los 13 años, ¿es así? Sí, es así, exacto. Mirá, comencé además un 17 de octubre del 2015 Mira. y hoy, después de 10 años, es muy acertada la pregunta con la que dabas pie también a un poco esta charla, porque es complejo el panorama que cualquier argentino o argentina pueda hacer sobre esta última década, ¿no? Algunos la llaman la década perdida, la década de la frustración, viste que hay distintas décadas. Bueno, Sí. creo que es una década de muchas frustraciones y angustias para un montón de personas que confían en la política como esta herramienta, de la cual le ha dado a este país, desde ya que con esfuerzo y trabajo y amor por esta patria, de muchísimos compatriotas, ¿no? Porque me parece que no podemos decir que solo con la política se come. No, por supuesto que hay una esfera individual muy latente en que la Argentina y nuestro país pueda progresar. Ahora, para mí esta herramienta, de la cual como militantes políticos creemos que es la herramienta de la transformación, en este último tiempo, bueno, sufrió muchas frustraciones, y me parece que en esa profunda convicción que tenés vos, que tengo yo y muchas otras personas más, es donde hay que volver a las bases. Cuando me refiero a las bases es al verdadero significado de lo que es hacer política, que yo lo entiendo como una herramienta de proximidad, de construcción del tejido comunitario. Me parece que es ese espacio que construimos, ahí es donde construimos esas unidades básicas que nos permiten motivarnos y pensar que acá hay una salida. Ujú. Vos, por supuesto, sos militante peronista. Exacto, sí, milito Bien. en el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires hace 10 años. A ver, ¿por qué crees que se castiga tanto al militante? Y porque, a ver, yo creo que ahí hay un pro y hay un contra. Me parece que siempre involucrarse tiene un costo, ¿no? No es gratuito. Primero porque es dedicarle tiempo a algo que es colectivo y algo que no te da resultados en el cortísimo plazo. Claro, Entonces, claro. dedicarle tiempo y cabeza a algo que es incierto, y más en esta era donde muchos la etiquetan como la era de la liquidez y donde no podés, digamos, graficar, ¿no? Algo concreto que te devuelva a la política. Bueno, yo creo que eso por un lado. Pero por otro lado, me parece que como militantes políticos tenemos que tener noción de que todos hacemos política de alguna forma en lo cotidiano y no tenemos que condenar o diferenciar al que tal vez participa en una entidad social en un barrio, que hace cultura en un barrio o que hace deporte en un barrio y genera un espacio de contención para los pibes y para las pibas, en esta ciudad o en cualquiera. Me parece que tenemos que entender que hay distintos tipos de militancia, y más cuando hay épocas de mucha frustración política, que hay Bueno, personas que definen ser activistas o militantes del ambientalismo, de las causas de género, de las causas de las personas mayores, que es lo que está pasando en estos últimos días, o de la causa universitaria. Me parece que hay que tener esa amplitud necesaria que la política siempre requiere, ¿no? Me parece que no son tiempos de sectarismos ni de focalizar, sino de tener una mirada mucho más más amplia. amplia. Vos sabés que hay muchos sectores de la sociedad, y por supuesto a uno también le pasa, que tiene cierto desencanto con la dirigencia de estos tiempos. A veces con la Ujú. dirigencia sindical, con la dirigencia política. Aparece ahí otra vez lo que vos decías, ¿no? La frustración. ¿Qué te pasa a vos con una dirigencia que quizás a tu edad, a los 23 años, hoy en día la dirigencia promedio, que Ujú. debe tener 60 años? Y aproximadamente, digo, más 55, pero estando cómodo en los 60, sí, claro. ¿Y vos crees que interpretan a tu generación en su totalidad, o qué le faltaría sumar, digamos, a esa interpretación?
A veces yo no sé si son cuestiones generacionales, porque hay viejos con mentalidades muy jóvenes y hay jóvenes con mentalidades muy viejas a veces, pero sí lo que creo es que se abandonó la verdadera práctica política, lo que significa hacer política. Digo, en estos últimos 10 años nos acostumbramos a ver cómo las internas palaciegas repercutían en las grandes coaliciones. Estamos más preocupados por el día a día del dirigente, digo, nos volvimos defensores o conservadores, ¿no?, de el estatus dirigencial y no de la persona de a pie que todos los días está afrontando distintos problemas, ya sea económicos, ya sea de inseguridad. Entonces me parece que lo que hay que volver a hacer son 2 o 3 cosas muy básicas y muy simples. No hay que dar respuestas acabadas, hay que hacer más preguntas. Eso en primer lugar. Me parece que lo segundo es hay que escuchar más, digamos, en lugar de mandar hay que escuchar más, y sobre todo, y vos lo decías al principio con esta iniciativa que tomamos de recorrer los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, hay que caminar más. Ese es un grave problema, digo, esa idea de hay que bajar al territorio, pero perdón, ¿en qué lugar, en qué momento subiste a un lugar que no te corresponde? Porque la verdadera militancia es la de la calle, digo, no hay que estar tampoco las 24 horas, pero no puedes perder ese pulso, esa sensibilidad que te la da la propia calle, escuchando a compañeros de un espacio político, digo, ya sea el peronismo, el radicalismo, digo, todas las estructuras tradicionales están en crisis y están redefiniéndose en este momento, pero sobre todo al vecino que tal vez vea la política solo en la tele de la casa, pero cuando sale a su realidad cotidiana, tiene problemas en la vereda, claro, tiene problemas en su calle. Me parece que hay que volver a la política de la proximidad. Nicolás, ¿cómo te va? Marcos Cittadini te saluda. Hola Marcos, un gusto. Se habló mucho acerca de el apoyo de los jóvenes a la Libertad de Avanza, a Javier Milei, hoy la rebeldía es de derecha, cantidad de cosas que se han dicho. Yo creo que en parte, no digo que no sea razonable y que no tenga una parte de verdad, pero también estoy viendo, te lo pregunto, si crees lo mismo, que la reacción también está partiendo de jóvenes que creyeron una cosa y que 15 meses después están viendo otra. ¿Eso es algo que se siente, digo, en tu edad? Mira, lo que yo sentí, es medio cambiante, ¿no? Porque la Argentina es muy cambiante, pero me parece que esas categorías de que un sector etario es de un lugar o es de otro, a veces no ayuda a hacer un análisis mucho más profundo. Me parece que la cuestión más profunda es que estamos en una época de el fin de las grandes narrativas y el fin de las grandes hegemonías, y la verdad hubo una persona que supo ser más disruptivo que lo que siempre fue, en mi caso, y esto lo digo a título personal, el peronismo, de proponer un horizonte, de proponer un norte, algo que te movilice no solo desde lo mental, sino desde lo emocional, y eso dejó de suceder porque nos volvimos muy conservadores. Sostener un status quo cuando hay un... ¿El peronismo decís que se volvió conservador? ¿O la sociedad? Sí, en la práctica política, porque digo, teniendo muchísimas situaciones complejas en la sociedad, una sociedad que en los últimos 10 años tranquilamente no se siente representada, nos dio un camino que lamentablemente es el de este gobierno. Entonces, para mí, lo que hay que hacer desde el peronismo o de los sectores que se consideran nacionales y populares es volver a imprimir una narrativa que convoque y que movilice. Qué interesante que es lo de la narrativa, porque es cierto, quizás hay el fin de una narrativa, pero de las grandes narrativas, pero costó construir las nuevas, ¿no? A veces, y esto te lo digo como periodista, a veces a los que tenemos 50, un poco más de 50, que estamos muy empapados, para bien o para mal, pero en política, siento que hablamos un discurso o hablamos un lenguaje que no le llega. Absolutamente. No le llega. Yo me acuerdo que una vez había traído aquí al programa a estudiantes de secundario por protestas, qué sé yo, y me acuerdo que le pregunté a uno de los chicos y las chicas que estaban aquí qué tenemos que modificar los adultos para poder entenderlos y tratar de comprender lo que dicen. Y me respondió cortito y seco, me dice, yo empezaría por escucharnos.
Claro, claro. Así es fácil. Pero mirá, vos viste ahí algo, un tema fundamental, me parece que es la palabra. Hay que volver a reconstruir el valor de la palabra como puente, pero también desde un lugar simbólico en decir, quiero sentarme a hablar primero con vos, primero. Segundo, tal vez no pensamos distinto. ¿Y cuál es el problema? Parece que las conducciones a veces de los partidos en general, y no para decirlo en términos particulares, llevan a la militancia a oponerse con el otro. Y esa práctica, a veces en tiempos de extrema polarización, termina perjudicando justamente esto, la posibilidad de hablar, que no son esa idea dialoguista, viste, que nos acostumbramos tibia, no, es volver a sentarnos a escuchar al que no piensa distinto, porque te imaginarás que, por ejemplo, en el 2011, el 54 y pico por ciento que sacó Cristina, también hubo alguno que votó a Macri, hubo alguno que votó a Alberto Fernández y hubo alguno que votó en el balotaje a Milei. Entonces me parece que hay que volver a sentarnos, a reconstruir y a darle el peso que tiene la palabra en esto que decís y sobre todo el oído, poner la oreja y escuchar más. Nicolás Descalzo, gracias por este rato. Seguimos en comunicación porque me gustaría poder escucharte ante determinados hechos de la coyuntura. Me parece que está muy interesante porque, insisto, tenés 23 años, empezaste a militar desde los 13 años y me imagino que le tenés miedo en estos tiempos a militar. No, para nada. Para mí hay una motivación doble. Creo que, por supuesto, hay que oponerse a los grandes ajustes, a las crisis y apoyar a quienes estamos siendo los más golpeados y sobre todo a las personas mayores, pero creo que hay una oportunidad de reconstruir la idea de lo que significa, primero, representar y segundo, de lo que significa la política. Y en ese sentido hay que construir una esperanza y creo que muchos jóvenes y no tan jóvenes tenemos que abocarnos a eso. Así que será un gustazo charlar, Fernando, con vos y con tu equipo ahí. Nicolás Descalzo, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo grande. Che, 23 años, ¿qué me cuentan? Recurre todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires y miren la claridad política para expresarse y la claridad política que tiene, no solamente para expresarse. Bueno, vieron que lo nuevo más temprano que tarde se construye. Noticias y media. Presenta Maxi